Hola, un saludo a todas, todos, todes. Antes de nada, quiero felicitarles por esta iniciativa, por su trabajo en favor de la Madre Tierra, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Agradecer a Adriana por la invitación, a ustedes por la apertura de escuchar otras perspectivas ante una misma realidad. Un orden internacional que cada vez provoca brechas y desigualdades y sus impactos en las distintas regiones del mundo. No voy a profundizar en las desigualdades de la distribución internacional del trabajo y los procesos productivos del capitalismo tardío, que provocan brechas cada vez más profundas en este orden internacional, en donde el centro tiene mucho y la periferia tiene muy poco, sobre todo en relación a mitigar los impactos de la crisis climática. Pero es necesario mencionar que el modo de producción capitalista, ligado a la lógica del capital tardío, hace que la extracción de recursos se lleve a cabo a un ritmo que no permite la regeneración de los ecosistemas. Por lo tanto, se hacen necesarios cambios de paradigmas que se alejen de la clásica concepción del desarrollo utilitarista de la naturaleza. Yo les quiero hablar desde la visión del Ecuador, un país en Latinoamérica, y cómo se viven los impactos de esta crisis climática y ambiental que provocan grandes desafíos en cuanto a políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Creo que es importante comenzar mencionando las vulnerabilidades que tiene el Ecuador en relación a los impactos de la crisis ambiental. Ecuador es un país pequeño, megadiverso, que alberga la mayor cantidad de vida por kilómetro cuadrado. Tiene 4 regiones y por lo tanto de ecosistemas vulnerables y sensibles ante la crisis climática. Además posee 14 pueblos y nacionalidades, es decir, también tiene un montón de diversidad cultural. Además, Ecuador posee las Islas Galápagos, un territorio de alto contenido investigativo y que posee grandes riquezas naturales. Sin embargo, estamos sujetos a embates climáticos como inundaciones, pérdidas de glaciares, pérdidas de lenguas autóctonas y maternas y pérdidas culturales por la avalancha del capitalismo y su cultura homogenizadora. Por eso es tan importante de hablar de justicia climática y las visiones del sur global. En este aspecto quiero hablar sobre las amenazas que vive el territorio ecuatoriano. Actualmente el Ecuador tiene unos índices de violencia muy grandes, por lo tanto la presencia de grupos de crimen organizado. La minería es una de las actividades más codiciadas en este momento. La minería ilegal son de las amenazas más grandes que tiene el país. Tenemos amenazas transnacionales por empresas petroleras, empresas mineras, que apegadas a la lógica de la plusvalía quieren extraer los recursos naturales y dejar procesos de contaminación, como pasó en 1990 con el ecocidio que causó Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos amenazas estatales, pues el gobierno del Ecuador actual del oligarca Daniel Noboa tiene acciones compartidas con mineras canadienses que quieren explorar y explotar ecosistemas sensibles como son los páramos de Quinzacocha, que dotan de agua a la ciudad de Cuenca. Además, no hemos dejado de tener la amenaza de la extracción petrolera. Existe una gran cantidad de derrames petroleros en la Amazonía, en donde el abandono del Estado ha sido constante debido a la falta de políticas públicas para complementar procesos de desarrollo culturales armónicos con la naturaleza y que permita acceder a servicios básicos a las poblaciones. Es momento de pensar en las desigualdades de cómo y quiénes han causado el calentamiento global y deberían asumir los costos de remediación. También es importante pensar en las desigualdades de quienes sufren los impactos de esta variabilidad climática.
Y en tercer lugar, las desigualdades sobre las capacidades en responder a dichos impactos. Las amenazas en territorio ecuatoriano son claras. La extracción de recursos naturales trae una serie de actores que causan conflictividades sociales en los distintos ecosistemas vulnerables por extracción de petróleo, por extracción de minería y por actividades productivas contaminantes por parte de empresas transnacionales como las mineras canadienses o las petroleras chinas o estadounidenses. Además, tenemos la presencia del crimen organizado dentro de páramos y Amazonía, en donde la explotación del oro ha sido cada vez más rentable sin ningún control estatal. Estas amenazas son claras, sin embargo, no todo es oscuro. Ecuador ha logrado también crear capacidades institucionales para defender a la madre tierra. En 2008, en la Constitución de Montecristi, se estableció que la madre naturaleza era sujeta de derechos y podía ser protegida y tenía el derecho a regenerarse, así como crear y gozar de un ambiente sano para las poblaciones de todo el territorio. En este contexto nace la iniciativa Yasuní ITT, lanzada internacionalmente por el presidente Rafael Correa, que pretendía dejar 846 millones de barriles de petróleo bajo el suelo para no emitir 407 millones de toneladas de CO2. A cambio, la sociedad internacional tenía que compensar al Ecuador en el 50% de las ganancias que hubiera obtenido de dicha explotación. Cabe mencionar que el presupuesto ecuatoriano depende mayoritariamente de la explotación petrolera. 6 años después, la iniciativa fracasa y se anuncia el cese definitivo de la iniciativa y la consiguiente explotación de los pozos petrolíferos del parque. Sin embargo, la acción colectiva del Ecuador se mueve para defender la vida. El movimiento Yasunidos demanda mecanismos constitucionales para defender la vida en el Parque Yasuní y logra, luego de 13 años de lucha, la demanda de una consulta popular para dejar el crudo bajo tierra. En 2023, el 58.95% de la población ecuatoriana le dice sí a mantener el petróleo y no a la contaminación ambiental. Esta lucha ha quedado como referente para que otros actores locales, como autoridades, organizaciones sociales y civiles, apelen a mecanismos constitucionales en otros territorios vulnerables del Ecuador, como son los páramos de Quinzacocha, cerca de la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más importante del Ecuador. Frente a todo esto, lo que podemos concluir es que la justicia climática se logra con voluntad popular, pero también con voluntad política, con cambios institucionales y nuevos paradigmas. Una voluntad que debe dejar de lado herencias colonialistas, esas herencias que militarizan las regiones del mundo para apropiarse de recursos naturales, de la tierra y el agua. Justicia climática ya. Gracias.